¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista, un nuevo diálogo en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión nos acompaña Paul Guevara, él es un exfutbolista y director técnico ecuatoriano, jugó en varios equipos grandes como Liga, como Emelec, estuvo en lo que fue los inicios de esta etapa de Independiente fomentó las bases para lo que es hoy día IDB, también pasó por Aucas y actualmente se dedica a ser director técnico. Paul, bienvenido a Tercer Fútbol. Buenas tardes, gracias Martín por la invitación, muy gustoso de poder compartir con toda la gente de Tercer Fútbol y siempre a las órdenes. Gracias, Paul. Vamos desde el inicio. Cuéntame cómo son esos primeros pasos, quizás en la niñez, cómo se desarrolla esa afición por el fútbol. Bueno, siempre yo estuve vinculado al fútbol. Mi padre fue futbolista profesional. Tuve la oportunidad y tuve, yo creo que la bendición de poder compartir camerino con él desde muy pequeño. En los equipos que él jugó siempre yo estuve en el camerino, le acompañaba a los entrenamientos. Tuve la oportunidad de que mi padre fue mi entrenador en mis inicios en el Club Deportivo El Nacional, en las divisiones inferiores. Jugué hasta los 14 años en Nacional. Luego eh, fui vinculado a Liga de Quito, tuve la oportunidad de jugar y debutar a los 16, 17 años y yo creo que mi carrera en mi niñez fue muy bonita, ¿no? Tuve siempre el apoyo de mis padres, el apoyo de mi madre, de mi padre, más que todo no como jugador, sino como hijo. Tuve los valores, los principios que a la larga me sirvió muchísimo para hoy por hoy ser director técnico. El trayecto fue muy largo, fue lindo. El jugar al fútbol creo que fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida, aunque nunca tuve elección, porque mi meta y mi objetivo siempre fue jugar al fútbol. Yo creo que desde que nací ya con la pelota en mis brazos. Cuéntame sobre ese debut, sobre esos inicios en el profesionalismo, una edad bastante corta, digamos, a los 16, 17, en la época en la que por ahí se debutaba un poco más tarde. ¿Cómo fue ese debut de iniciarte ya como profesional? Sí, a ver, tuve la oportunidad de subir de muy joven al equipo de primera en Liga de Quito. Antes, como hoy no había la facilidad de que la gente joven, en este caso, como me llamaban los juveniles, sean tomados en cuenta, ¿no? Yo creo que había que ganarse con pulso y con trabajo y ser muy persistente en la vida. Yo creo que eso me llevó a mí a poder conseguir los objetivos, de poder jugar a lo que siempre anhelé y siempre soñé, que era jugar al fútbol. No tuve la oportunidad de debutar con el profesor Pocho Brunel, un uruguayo que también me dio la oportunidad de poder entrenar en el equipo de primera y con el profesor Oscar Subía. eh, Fui y tuve la oportunidad de poder jugar ya en el 93, 94. Yo ya pude dar mis primeros inicios en el fútbol profesional. Muy difícil, porque eh, el ser juvenil tenías que ganarte el derecho, no como ahora. Ahora pienso que es mucho más fácil, porque es en base al marketing, a base a todo lo que hoy te genera la tecnología, no lo hablemos de negocio, sino a la posibilidad de que el jugador en tan corto tiempo pueda salir a jugar al fútbol internacional. Antes era muy difícil, ¿no? Antes el club era dueño del pase tuyo toda la vida. Hoy hay muchas más facilidades, los equipos ya se ponen de acuerdo para que por delante esté siempre el jugador. Cuéntame sobre esa etapa en Liga, una etapa de esplendor ahí a los finales de los años 90, sobre todo en el 97, cuando se inaugura el estadio, marcaste un gol cuando se inauguró Casablanca. Cuéntame sobre esa etapa que viviste en Liga, sobre todo a finales de los 90. Sí, sí, fue una muy linda etapa, ¿no? Tuve compañeros que me formaron, tuve compañeros que me ayudaron, que siempre estuvieron al lado mío en mi crecimiento futbolístico. Si me pongo a nombrarlos a todos, me dolería no poder nombrar a uno que se me pueda escapar, pero casi siempre
fui un jugador que me gustó absorber desde muy pequeño. Me gustó estar siempre con la gente grande, con la gente adulta, porque me enseñaron a valorar, a sentir y amar al fútbol de diferente manera, ¿no? Por eso tuve una carrera de 20 años jugando fútbol profesional, que pude mantenerme en este medio que es muy, muy difícil, muy complicado, pero yo creo que esos inicios, esas bases que tuve, de saber valorar, de saber aprovechar y más que todo de saber esperar mi oportunidad, me llevó a que en el 96, 97, en la inauguración del estadio, eh, sea el inicio, ¿no? De que justo empezaba una nueva etapa Liga Deportiva Universitaria y haber formado parte de esa institución muy grande que hasta el día de hoy ha crecido y haber sembrado y haber sido parte de esa gran institución. Creo que como jugador te llena de de mucho, te llena mucho como persona, te llena mucho por tus aspiraciones, por tus sueños y haber formado parte, como te digo, de esta gran institución. Yo pienso que me da mucha emoción. Siempre que hablo de liga, hablo de la hinchada, que siempre estuvo al lado mío, una hinchada que siempre me respaldó, siempre me ayudó, siempre me mimó. Hasta el día de hoy, que han pasado ya muchos años, hablemos de unos 26, 27 años, que siempre que te encuentran en la calle te agradecen, que siempre en la calle te felicitan. Yo creo que ese es el gran premio que como jugador uno tiene, ¿no? Y se lleva. Paul, yo recuerdo de niño, sobre todo, haberte visto jugar. Tenías una gran pegada, le pegabas muy bien de afuera, le pegabas tiros libres. ¿Cómo lograste pulir y desarrollar esa pegada? Bueno, más que todo pulir, ¿no? Porque en las divisiones inferiores de liga siempre hice goles de esas características. Siempre me hice mucho gol de pelota quieta. Me gustaba pegarle de afuera, de 30, 40 metros, porque, como te digo, uno tenía esa sensación. Hoy veo que para llegar a la zona de creación, a la zona, hablando ya de como técnico, de la zona de creación a la zona de finalización. Hoy el jugador se demora mucho, ¿no? Y que te da la posibilidad de que el otro equipo se arme. No, no, casi siempre nosotros de la zona de creación a la de finalización, yo saltaba ese paso y me gustaba pegarle al arco porque siempre vas a encontrar un arquero mal parado, nunca van a esperar un tiro de larga y media distancia y hacer goles de 35, 40 metros. Yo creo que fue lo que marcó en mí el haber marcado muchos goles. Paul, eres conocido como Robin Hood en el ámbito del fútbol. Cuéntame cómo surgió, cómo se desarrolló ese festejo de arrodillarse, lanzar la flecha, similar a lo que hace Cavani, pero hablamos de los años 90. Cuéntame, ¿de dónde surge ese festejo particular tuyo? Bueno, en el 97, ese festejo, siempre recuerdo que fui a ver una película en ese año, Robin Hood, con Kevin Costner, si no más recuerdo el actor. Fui a ver y justo esa semana me quedé con con la película. Fue una película que me gustó muchísimo. Y días antes, en las noches, cuando mientras dormía, me imaginaba siempre, yo me imaginaba hacer goles, siempre me imaginaba pegarle de afuera, hacer un gol de tiro libre para poder festejar con la gente. Tuve la oportunidad de festejar de algunas otras maneras, subirme a la malla, siempre tratar de sentirme identificado con el hincha de liga, ¿no? Y se me vino a la mente poder festejar tirando una flecha en simulación a la película. Es por eso que un periodista deportivo me puso el Robin Hood, ¿no? Y ver que hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy, simulan mi festejo, porque no lo pude, como se dice, eh, eh, se me fue la palabra. eh, y ver que ahora muchos jugadores, no solamente de Argentina, sino de todo el país, sigan festejando de la manera como yo lo hacía. Paulo.
Justamente, perdón, no no patenté recuerdo. el festejo, porque si yo patentaba el festejo me había hecho millonario Pues, siguiendo de juicio a todos los jugadores que me remedaban o que me siguen remedando mi festejo. Pero Tal cual. es una alegría saber que de alguna manera sigue vigente mi festejo y que en el fútbol ecuatoriano me recuerden con ese sobrenombre. Hacer el registro de propiedad intelectual del festejo. Así es, así es. Paul, cuéntame, tú fuiste parte del bicampeonato 98-99, inauguración del estadio, una etapa en la que Liga tenía una cierta transformación, incluso hasta del escudo. Eh, Cuéntame si tú desde esa época un poco visualizabas lo que Liga llega a ser ahora. Ahora hablamos del equipo más ganador del fútbol ecuatoriano, torneos internacionales. En aquella época hablábamos de 4 o 6 títulos nacionales. ¿Tú visualizabas que Liga podía llegar a lo que es ahora? Mira, se visualizaba porque hubo un antes y al tener pertenencia de dominio, como jugar en el estadio de la Casa Blanca, yo creo que pasó a ser un después con un gran templo del fútbol, como lo sé decir, la Casa Blanca. Yo creo que Liga estaba haciendo el camino para poder cosechar todo lo que hizo, ¿no? De jugar en el Olímpico Atahualpa, de tener solamente un sector de liga que llenaba la General Norte, después ya sentirse identificado y tener sentido de pertenencia con el estadio, con la Casa Blanca, yo creo que pasó ya a ser un equipo diferente. Yo creo que Liga en Quito fue un equipo diferente con su nuevo estadio. Yo creo que en ese tiempo la gente, los niños que hoy tienen 30, 40 años, pueden hablar de ese cambio que ellos sintieron porque nosotros, desde el 97 que se inauguró el estadio, eh, creció mucho la hinchada de liga, desde los niños, porque la novedad del estadio, la novedad de empezar al 98, 99 a darle nuevamente títulos a liga, yo creo que se venía eso, se venía ese cambio, lo que creo que en el fútbol ecuatoriano, y no solamente hablar de liga, ya ganar una Copa Libertadores, ganar una Sudamericana, le dio más nombre al país y te hablo como jugador, ya nos empezaron a ver diferente en el, no solamente en el fútbol sudamericano, sino en el mundo. Paul, pasa Liga, de ahí, ¿qué es lo que sigue en tu carrera? ¿Jugaste en equipos como MLE, como Aucas, algún paso internacional? Cuéntanos un poco qué pasó luego en tu etapa de jugador después de Liga. A ver, yo salí a jugar al Deportivo Cuenca, después yo regreso a Liga cuando bajó de categoría, yo vuelvo a Liga y quedamos campeones nuevamente, y de ahí yo fui a jugar a Israel. Después yo regresé, tuve la posibilidad también de jugar en Colombia, en el Deportivo Pasto, regreso a Emelec y luego sí eh, me hablan de este proyecto eh, que se lo veía muy difícil, pero se tomó la decisión, tuve la oportunidad de hablar con Michel Deller, con Franklin Tello, y donde se inicia el sueño de Independiente del Valle, ¿no? Saber y ver cómo Independiente ha crecido de una manera grande y también haber formado parte de ese club, de esos inicios que son muy difíciles. Ustedes ven que ahora jugar en segunda categoría y ganar un cupo y poder jugar después en la Serie B y poder ser campeón es muy difícil. Eh, la gente a veces no aprecia, pero se pusieron bases muy fuertes, muy sólidas, y ver que ahora todos estos chicos tengan un predio espectacular, uno de los mejores de Sudamérica, y que puedan disfrutar de la manera como lo disfrutan. Primero se pagó un precio y un precio muy alto, ¿no? Pero como te digo, me siento orgulloso y me siento feliz haber también formado parte de este club tan importante y tan grande como se está transformando el Independiente del Valle, y ver la transformación. Tuve la oportunidad de poder saber que de lo que entrenábamos en un parque, a ver que ahora tengan su propio estadio y tengan un predio espectacular, me llena de satisfacción haber podido sembrar con un granito de arena el haber estado en este importante club.
La misma pregunta que con Liga, quizás cuando tú iniciaste en Independiente, que incluso todavía era el José Terán, el escudo rojo, incluso visualizabas un poco que este proyecto iba a llegar a ser lo que ahora es Independiente. Mira, si te cuento, no me vas a creer. No me vas a creer porque eh, de la manera como me lo explicaron y de la manera como me lo dibujaron, pasó exactamente lo que en una reunión que tuvimos con Michel Deller, que tuvimos la oportunidad de hablar, él me graficó que en 4 o 5 años Independiente iba a tener un porcentaje de jugadores en el fútbol ecuatoriano, que en 5 años íbamos a ser los primeros campeones del fútbol ecuatoriano y también de la Copa Libertadores. Le pegó en el palo porque no se lo pudo conseguir, pero de la manera como yo me di cuenta y de la manera como él lo estructuró y como empresario lo dibujó, yo pude entender que este equipo estaba para muchísimas cosas grandes, ¿no? Y lo hablábamos desde el punto de vista de segunda categoría. Hay una anécdota muy especial, muy chistosa, porque yo esa semana que me reuní con Michelle, él me hablaba de este proyecto y lo hacía de la manera como empresario, cómo se lo tiene que llevar un club de primera. Y es lo que está pasando ahora con Independiente. Y yo fui a ver un entrenamiento del Independiente José Terán porque todavía no tomaba la decisión. Imagínate de venir y jugar en estadios, de tener la posibilidad de entrenar en predios grandes. Eh, el Independiente José Terán entrenaba en un parque y Ujú. cuando me llamaron a reunirme con Michel Deller, eh, me habla de este proyecto y que querían ser campeones de la Libertadores. Yo le dije a Michel, ¿ustedes quieren ser campeones de la Copa Libertadores? Y me dijo, sí, ¿crees que Paul que no podemos? Le digo, claro, pero para ser campeones primero tienen que comprar balones, porque no tenían ni balones para entrenar. Y claro, nos reímos después cuando nos acordamos, nos causa risa, pero yo creo que se formó Independiente del Valle desde abajo, desde los cimientos, y fueron bien puestos. Por eso creo que hoy Independiente del Valle todavía no tiene tope, todavía no tiene techo, le falta crecer muchísimo más y lo están haciendo muy bien. Paul, quizás retomando un poco los años anteriores, sobre todo los finales de los 90, tuviste una época de bastante esplendor, de ser portada de la revista Estadio, por ejemplo, en una época en la que la revista era un referente enorme en los kioscos y en los lectores futboleros ecuatorianos. ¿Qué faltó eso para la selección? ¿Por qué no llegaste quizás a la selección en esa época que tenías un gran nivel? Mira, sí, como tú lo dices, era portada de la revista Estadio casi todos los fines de semana. Claro. Venían a buscarme la revista en los entrenamientos, inclusive compañeros míos, que no quiero decir los nombres, se molestaban porque le llegaron a decir al editor o a la persona que iba a tomar las entrevistas que por qué solamente me toman en cuenta a mí. Y él les dijo que no, que la revista les mandaba. Inclusive ya empezó a generarse un poco de celo, de envidia. Y yo hablaba con el director técnico en ese tiempo que era Rodríguez Riolfo porque no entendía mucho, ¿no? Y él me decía que no, que tengo que disfrutar el momento, que tengo que ser feliz, que ese momento es mío, que él me bancaba siempre a muerte. Es por eso que yo con Rodríguez Riolfo voy a estar siempre agradecido porque me aconsejó mucho, porque yo no entendía, ¿no? De tener un proceso donde me costó mucho llegar a ese puesto, a ese año, y encontrarse con ese tipo de cosas. A veces como que te choquea. Y te digo honestamente y con el corazón en la mano, no me preocupa el tema de la selección, que por qué no me convocaron. Yo estuve convocado, yo estuve convocado para Copa América del 97. En la lista de todos los periodistas deportivos que me llamaron a mi casa, yo estaba en la convocatoria. El problema fue al día siguiente cuando me tenía que presentar. A mí no me llegó ninguna, ningún comunicado. A mí el club no me entregó el comunicado para poder donde me tenía que presentar yo para allá los entrenamientos al mando del profesor, eh, el colombiano Maturana, Ujú. y, y a mí el comunicado no me llega, cuando en toda la prensa
en la prensa de Guayaquil y a nivel nacional me llamaron para que ya dé las primeras declaraciones como convocado a la selección del Ecuador. Mi sorpresa es que a mí el comunicado no me llega, se traspapelea el comunicado y yo no me presento y lo toman como un rechazo, como una indisciplina al no presentarme a la selección. Eh, por eso no las entiende. A veces en el fútbol, yo creo que ese tiempo me hizo daño no haber tanta tecnología como lo que hay ahora, ¿no? Claro. Ahora tú te enteras por muchas cosas, se manejan de diferente manera, y no solamente no haber estado en la Copa América, que fue mi mejor momento en el 97, que fue en Bolivia, porque yo creo que hubiera sido totalmente diferente, ¿no? De ahí me pasaron episodios muy, muy raros, pero te digo honestamente, ni por condiciones, ni por haberme preparado, no haber sido convocado no me sorprendió. Y a mí no me convocan a la selección del Ecuador, pero me convocan a la selección Resto de América, dirigido por Bilardo. Es increíble. Yo no entendía, a mí me llamó un empresario con la invitación, llegó la invitación a mis manos, no haber sido convocado a la selección del Ecuador, pero me invitaron a un partido en El Salvador, Resto de América, donde yo iba a jugar con muchísimos jugadores de Sudamérica, ¿no? Y llegó la invitación y el momento de viajar, nuevamente no me indican el día, no me dicen el motivo, no me autorizan y no puedo viajar. Entonces, como te digo, yo hice todo lo que me alcance, me hubiera encantado haber representado, lo hice en las divisiones inferiores, en las selecciones, pero haber jugado en la selección de mayor para mí hubiera sido espectacular, me hubiera encantado, pero no me quita el sueño porque se manejó de una manera media rara, de una manera que, lo digo ahora abiertamente, no fue profesional, hubieron otro tipo de cosas raras que no dejaron que yo juegue. Paul, hablemos un poco del cierre de tu carrera. Jugaste en Aucas, por ejemplo. Cuéntame cómo es el retiro, cómo es el cierre, cómo uno afronta el saber que ya no va a estar en las canchas y por ahí tiene que tomar otro tipo de decisiones para el rumbo de su vida. Sí, sí, Aucas, un lindo equipo, ¿no? Un equipo, como dicen, un equipo del pueblo, un equipo que la gente llora, la gente está ahí, la gente sufre, esa gente tiene dos corazones. Me encantaría dirigir al Aucas, hoy que estoy en la faceta de director técnico, la cual me he preparado y me he preparado mucho. Tengo la capacidad, tengo la experiencia y yo sé que cualquier momento me va a venir la oportunidad y la voy a aprovechar. Ojalá sea en estos clubes tan grandes por los que también pasé como futbolista. Y claro, ¿no? Yo estuve en Aucas, después yo ya por la edad de los 35, 36, 37 años, yo ya pensé en retirarme. Me puse una escuela de fútbol y una cancha sintética, un complejo deportivo en el Valle de los Chillos. Me fue bastante bien. Te cuento que no me afectó mucho porque aparte de irme preparando, yo ya tenía en la mano lo que quería hacer, ¿no? Yo ya me empecé a preparar como técnico, yo ya empecé a dirigir la escuela de fútbol con mi nombre, estuve y en las escuelas de liga, ya tuve casi 10 años de dirigir divisiones inferiores. Entonces, con la preparación tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, 4 años y medio, donde tuve un proyecto deportivo con Marco Antonio Echeverry, el Diablo Echeverry. Tuvimos juntos un proyecto allá, él me llamó a unirme a este gran proyecto allá, del cual aprendí muchísimo. Eh, y al regresar al país, nuevamente tuve la oportunidad ya desde el 2016, empecé a dirigir en segunda categoría hasta este año que estuve dirigiendo en el Deportivo Meridiano. Cuéntame sobre tu faceta de entrenador. ¿Cuál es por ahí tu estilo? ¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Cómo pones tú en funcionamiento los equipos que vas asumiendo? Yo creo que en base de la experiencia, creo que es muy importante también, ¿no? Saber que tienes un plus haber jugado al fútbol, tienes un plus conocer el camerino, pero si a eso tú no lo añades capacitarte,
tú a eso no lo añades prepararte, yo creo que no sirve de nada. El capacitarse y de prepararse te da la diferencia, el plus que tienes que haber jugado al fútbol, haber conocido a la gente, saber manejar un camerino, entenderle al jugador. Creo que es lo más importante, ¿no? Yo no tengo un estilo, ¿no? Tengo el propio mío que he sacado de cada técnico que yo tuve en mi carrera, que los cuales fueron muy importantes, como el profesor Rodríguez Riolfo, como también que en paz descanse, el brasilero Mazo. Paulo Massa. También tuve la oportunidad de estar con Manuel Pellegrini, un técnico, más que todo como persona, impacta en tu vida, ¿no? También tuve en pocos meses, también estuve con Fossati, técnico que te exige mucho, con mucha personalidad, una personalidad muy, muy, muy definida. Yo creo que de cada uno de profesor también, el Diablo Echeverry, que es más amigo del jugador, deja a la libertad y a la iniciativa del jugador lo que puede hacer en la cancha. Entonces yo ese tipo de cosas como un rompecabezas, vas tú no tomando un estilo, difícilmente tú puedes llegar a tener un estilo porque tienes que diferenciar a qué club y en qué categoría llegas. No, no es lo mismo dirigir un club de primera A que dirigir un equipo de la Serie B y hacerte cargo de un equipo de segunda categoría. Son diferentes planos, diferentes vivencias, diferentes presupuestos. Entonces yo creo que más que todo es el momento en donde te encuentras. En el momento en el que te encuentras, sí, enamorarle al jugador. Yo hablo mucho del encanto al jugador. Cuando tú lo enamoras al jugador, no lo ves solamente como un pateador de pelota, sino como una persona con virtudes, con defectos, con necesidades. Y a eso trasladarle y darle la confianza y quererle como un hijo, enamorarle, yo creo que el jugador empieza a responder en la cancha. Yo creo que ese ha sido mi gran saber cómo identificar al jugador, darle su valor, sacar lo mejor de cada uno, yo creo que es lo importante como técnico. Paul, de lo que tú recuerdas en tu etapa como jugador y ahora en tu rol como entrenador, hablábamos al inicio incluso un poco de las redes sociales y todo eso. ¿Qué diferencias tú encuentras en el contexto del jugador por ahí de los años 90 al contexto que tiene el jugador actualmente? Muchísimo, muchísimo. El fútbol ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde la parte física a la parte de tecnología, hoy tú puedes empaparte de muchas cosas. Yo me ponía a pensar en esta pregunta que tú me estás haciendo. Eh, ¿Qué hubiera pasado si yo tendría, con toda la experiencia que tengo ahora, volver a tener 20 años? Yo creo que desde desde la parte de la alimentación, desde la parte del entrenamiento, hablo del entrenamiento, no solamente el entrenamiento en cancha, que es muy diferente ahora al entrenamiento que se tiene, al entrenamiento invisible. Eh, Tener un entrenador personal, tener un nutricionista. Yo creo que hoy se lo da por la manera como el fútbol ha crecido, ¿no? Como te digo, tú hoy pones en YouTube y tú puedes alimentarte de muchísimas cosas que antes en nuestra época no las habían. Entonces, sí, la pretemporada eh, eran mucho más fuertes, eran mucho más desgastantes, por eso el jugador se lesionaba mucho las rodillas, era un biotipo diferente al de hoy. Tú ves que antes te encontrabas con delanteros hablando, te digo, nombres como Cookie Juárez, como la Pantera Benítez, como Byron Tenorio, jugadores muy fuertes. Y ver ahora jugadores que es más como atleta, ¿no? El biotipo del jugador es mucho más rápido, mucho más explosivo, mucho más ligero. Es un atleta en la cancha, lo que antes no se lo veía de esa manera. Sí, ha ido evolucionando.
no solamente en el fútbol ecuatoriano, sino a nivel mundial. Yo creo que nosotros hemos evolucionado muchísimo desde la parte mental. Yo creo que desde la parte mental a nosotros se nos ha abierto muchísimo las puertas y es que por eso encontrarte que Liga, Independiente del Valle jueguen Copa Libertadores, jueguen Copa Sudamericana y jueguen de igual a igual en cualquier lugar. Antes no, antes era muy marcado. Estábamos bloqueados mentalmente. Porque sabíamos si nosotros íbamos a jugar contra Brasil, contra el Santos de Brasil, íbamos a jugar contra River en Argentina, no podías pasar de la mitad de la cancha, porque nosotros íbamos a que no nos goleen. Claro, Entonces, toda la semana a nosotros nos mentalizaban en que no podías pasar la mitad de la cancha, que tenías que aguantar en el bloque defensivo para que no nos metan cinco. Imagínate a nosotros cómo eso claro, nosotros absorbíamos. Entonces, claramente no te daban herramientas, no tenías tú mentalmente, no te sentías preparado, mentalmente no te sentías capaz de ganarle a un club argentino, a un club brasilero. Sabíamos que en Copa Sudamericana, que ahora se llamaba, antes se llamaba Comebol, no recuerdo el nombre, sí, claro, nosotros nos tocaban con Perú, con clubes de Perú, con clubes bolivianos, con clubes chilenos, pero cuando nos tocaba ya con clubes argentinos y brasileros, hasta ahí llegábamos. Entonces, claramente ese bloqueo mental, en no darte herramientas, porque creo que viendo tú, no sé si estés de acuerdo, viendo las figuras que antes habían en el fútbol ecuatoriano, comparando con las que ahora hay, pucha, ni para llevar las maletas, pero lógicamente nosotros no teníamos las herramientas, no creo que sea una excusa, pero una vez que Liga rompió esos paradigmas, rompió mentalmente al conseguir la Copa Libertadores, al conseguir la Sudamericana, yo creo que a los jugadores les hizo crecer, les hizo saber que el fútbol se lo puede ganar. Y hoy ver a una selección del Ecuador jugando de igual a igual, a un club ecuatoriano jugando de igual a igual, da gusto porque uno hubiera querido estar en este tiempo, ¿no? Donde no puedo decir lo que sea más fácil o más difícil, pero se les disfruta más. Nosotros antes íbamos a jugar al fútbol, íbamos a jugar al otro y sufríamos muchísimo. Sabíamos que con que no nos metan cinco o no nos metan seis, porque el fútbol brasilero volaba, el fútbol argentino volaba con las fuerzas que tenía. Hoy por hoy, ver que se juega de igual a igual, incluso equipos vengan acá a defenderse para no ser goleados también, yo creo que es un mérito. Paul, para ir cerrando, con ese contexto justamente que me contabas, ¿cuál es la identidad del fútbol ecuatoriano? ¿Qué nos caracteriza como fútbol a nosotros? A ver, lo que nos caracteriza hoy por hoy en el fútbol ecuatoriano es eh, lo bien que estamos representados a nivel internacional, lo que antes nosotros no teníamos. Hoy ver jugadores como Pelvis Estupiñán, que acaba de firmar con el Milan de Italia, lo que ningún jugador anterior pudo lograr, yo creo que es un mérito. Eso a nosotros nos identifica y nos empieza a dar una relevancia y un nivel diferente, ¿no? Lo que hizo Pacho, lo que hizo Moisés Caicedo, ser campeón de un mundial de clubes, ser bien representado nos está dando a nosotros esa credibilidad, nos está enseñando el momento que estamos teniendo en las eliminatorias. Ahora, claro, hay que ponerse a desmenuzar, pero creo que ese sería en otra ocasión, en otra entrevista, que no es tan difícil como lo era antes, ¿no? Clasificar un mundial antes Claro. no es tan fácil como lo es ahora. Tampoco quiero quitarle el mérito, ¿no? Pero yo creo que eh, eh, a nosotros los que nos está dando esa representación de jugadores fuera del país que antes no habían, había uno, dos, tres, al tener ahora más de 10 jugadores, 15 jugadores que estén en un nivel internacional y en un buen momento, creo que a nosotros nos está dando como país y a nivel del fútbol que hemos estado evolucionando y lo hemos estado haciendo bien. Paul, para cerrar la última, ¿qué significa para ti el fútbol? Mi vida,
mi vida. Yo creo que por eso uno sigue en el fútbol, sigue vinculado al fútbol, porque ahora desde el otro lado, como director técnico, quiero devolver todo lo que me dio el fútbol a mí, bueno, malo, mucho, poco, en un momento de mi vida en el cual me siento tranquilo, me siento en paz, con ganas de enseñar todo lo que he aprendido. Sé que el camino, como en el fútbol, como jugador lo viví, que es de persistencia, que es de paciencia, que hay que prepararse para el momento que te llegue. Sé que me va a llegar mi momento, por eso tengo que prepararme, por eso tengo que capacitarme, tengo mi personalidad, tengo la bendición de mis padres, la bendición de Dios, y saber que el momento que llegue lo voy a aprovechar muy bien. Muchísimas gracias, Paul, una gran charla. Vamos a ir siguiendo lo que va a ser o sigue siendo tu trayectoria como director técnico. Agradecerte por tu presencia y siempre bienvenido a Tercer Fútbol. A ti, gracias por la invitación y por y por medio de tu canal poderme dirigir a toda esa hinchada, no solamente de liga, ¿no? Sino del fútbol ecuatoriano, saber que nosotros nos estamos preparando, que ha habido una camada de técnicos con muchas ganas, con mucha ambición de querer también cambiar el fútbol ecuatoriano, no solamente como jugador, sino hoy como director técnico. Nos falta unirnos, nos falta ser más fuertes, pero claro, lógicamente, para mí, en lo personal, siempre la mano de Dios me ha llevado a poder conseguir todos los objetivos que me propuse en mi vida. Y pues ahora, como te dije, agradecerte siempre a las órdenes y esperemos vernos pronto. Gracias, Paul. Un gran abrazo.